Y arrancamos a voces con una noticia de último momento. Es muy importante para todos los trabajadores. Se anulan los permisos para viajar a todos los trabajadores que no son esenciales. Esto va a comenzar a regir a partir de las 0 horas de... Jueves a la noche, 24 horas a las 12 de la noche del jueves, chau, empezó el viernes ya no se puede. Es más fácil explicarlo así. El viernes ya no se puede. Marcelo, hay un lío bárbaro porque la desorientación es tan grande, porque claro, fue un anuncio en la reunión que tuvo el presidente con Kicillof y con Diego Santilli. Y empezó el lío porque, está bien, bajan todos los permisos. No hay más permisos. No hay más permisos. Los esenciales lo tienen que volver a tramitar. Vamos con esto y después explicamos lo que pasa. Después explicamos. Esto se resolvió en la quinta presidencial de Olivos, en la reunión que decía Edgardo, Santilli, Kicillof y Alberto Fernández. La decisión es que todos los permisos para el transporte público de pasajeros se anulan y solo van a poder viajar a partir de las 0 horas del viernes, es decir, no mañana, sino pasado mañana, los trabajadores esenciales. El resto va a estar anulado y no se va a poder renovar. Es una medida extrema que se toma para todo lo que es el servicio público, trenes, subterráneos, colectivos. Es una medida importante que, bueno, después el presidente hizo declaraciones y la confirmó. Hubo, como decís, un lío si era a partir de las 0 horas de ahora o a partir de las 0 horas del viernes. Y es a partir de las 0 horas del viernes. Sí, si vos sos un trabajador no esencial, estás en un comercio, en una industria, te movés, quédate porque en A Dos Voces te vamos a decir qué tenés que hacer para poder ir a trabajar. Pero se acaban todos los permisos, todos nuevos, los nuestros, todos. Todos los esenciales van a tener que hacer un nuevo empadronamiento. Para eso se estableció 24 horas en el día de mañana. Un empadronamiento que, bueno, en la plataforma Cuidar, por ahora es bastante fácil, pero vamos a ver si hay que incluir nuevamente todos los datos. Reiteramos, es noticia de último momento. Se acaba de anunciar. Esto quiere decir que se anulan todos los permisos para el transporte y que la gente que no es trabajadora esencial no va a poder trabajar. Obviamente, además aumentan los controles, Edgardo, en 69 puntos del conurbano, ¿no? Exactamente. A ver, las fuerzas federales, porque los trenes tienen que ser controlados por fuerzas federales, van a tener que estar en todas las estaciones, Marcelo. Son muchas las líneas. No, 69. Exactamente. Bueno, ahí está. Son las estaciones claves, o sea, se supone Loma de Zamora, Adrogué, Moreno, Merlo. Calculo que en esas todavía no se sabe. Claro. Hoy se pensaba que hoy iba a entrar en vigencia, no entró en vigencia hoy. Ya hoy hubo bastante menos gente que viajó hacia Capital Federal. Y esto, digamos, surgió después de críticas a Kicillof, que no había implementado en cada uno de esos puntos. Si bien este anuncio de transporte ya venía hace 12 cuarentenas atrás, o sea, hace un mes atrás, la crítica que hacían a Kicillof es, mirá, vos hablás mucho, pero hacés poco, no controlás el acceso de la gente a las estaciones de trenes. Se controla en Retiro, Constitución y 11, pero en esos lugares ya lo que no tenían que viajar habían viajado. Exactamente. A ver, Marcelo, bueno, terminá con esto y contamos algunos detalles importantes. Otra declaración, me preocupa la velocidad de contagio y las camas. La información que tenemos es que el gobierno y las autoridades sanitarias de la ciudad y de la provincia dicen que en este momento es la peor circulación de virus desde que comenzó la pandemia en la Argentina. Esta es la información que manejan confidencial. De alguna manera esto es un reflejo. Obviamente hay más problemas en la provincia ahora que en la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, en toda la región metropolitana. Otra frase, otra definición. Y atención, corredores, running, que hay una definición muy importante y muy polémica. Se le agarró el presidente con la gente, los runners, los que van a correr, ¿no? Sí, hay cambios, hay un nuevo protocolo y te lo vamos a decir. Bueno, vamos a otra definición de Alberto Fernández. Esto acaba de ocurrir, es muy, muy importante. La otra definición, bueno, con respecto a los running, entra en vigencia el protocolo de DNI, terminación de DNI, día par y día impar. Ahora podían correr todos los días y ahora los que terminan con día DNI con impar corren los días impares, los que terminan con DNI par corren los días pares. Bueno, la pregunta es cómo se va a controlar. Claro, él se enojó, dijo querían salir a correr, miren el resultado. A ver,
Es una parte de la realidad, porque la otra parte, cómo está avanzando el virus en los barrios vulnerables, las villas y los asentamientos, no tiene nada que ver con los runners, digamos, son dos cosas distintas. Bueno, Marcelo, sí. Algo importante, porque ahí estamos repitiendo esto. Acá está la frase, querían salir a correr y a pasear, salgan, ahí están las consecuencias. Echándole la culpa a los runners, esto es un poco ridículo por parte de... Una definición más Alberto política Fernández, que otra cosa, ¿no? Pero a ver, no se quería llevar mal con Rodríguez Larreta y salió a decir esto. Claro, sí, efectivamente. Para mí es bastante ridículo, digamos, acusar a los runners. Bueno, no sé, porque después... El primer día fue un desastre, eso sí, es verdad. Después más o menos se encarriló. Los médicos dicen que la actividad física no contagia. Ahora, claro, sí, es una manifestación, sí, obvio. Marcelo, a ver, es importante esto. No se va a poder subir al transporte público si uno no es trabajador esencial en todo el AMBA, ¿no? En todo el AMBA. Estamos hablando con Urbano y la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, o sea, hay que reempadronarse, hay que sacar todo. ¿Qué pasa con los trabajadores que no son esenciales y que pueden trabajar? Que van a un comercio, a una industria, a otras actividades y que están autorizados para trabajar. Por supuesto, se van a tener que reempadronar. No van a poder viajar en transporte público. Vos, si estás trabajando en un comercio o en una fábrica que te habilitaron y ibas en transporte público, olvídate. ¿Qué es lo que me dijeron el gobierno recién, Marcelo? Tanto en la ciudad como en la provincia de Nación, ¿no? Si querés ir a trabajar, vas a tener que ir caminando, en remis, o tu patrón te va a tener que poner un medio de comunicación, un medio de transporte. Es un tema muy complejo, porque hoy yo hablé esta noche con un par de intendentes y con dirigentes sindicales. Los intendentes están desesperados hablando con la gobernación para ver qué les dicen, porque ellos tienen muchas actividades habilitadas. Eso por un lado. Los sindicalistas también dicen que los delegados quieren saber qué hacen, porque esa gente no tiene plata para poder ir a trabajar. Es un problema adicional, pero es un problema gigante. Sí, no, gigante. Bueno, hay un montón de gente que había salido a trabajar. Bueno, precisamente la medida... a ver, vamos a resumirlo. Esto es lo que quiere decir que en materia de transporte se va al día 20 de marzo. Sí. Acordate que ese día solo podían trabajar los esenciales, personal médico, personal de seguridad, bueno, y algunos otros más, estaban los medios de comunicación, y el resto no podía salir. Después, poco a poco se fue flexibilizando y cierta cordura, porque a ver, si vos tenés que trasladarte a la casa de un familiar que vive solo, que lo tenés que atender, ¿y qué vas a hacer? ¿No vas a ir? ¿Que lo vas a dejar morir? Esto es absurdo, pero bueno, es una medida que muestra la preocupación que hay en el gobierno, porque también al gobierno la preocupación se calentó todo porque a la actividad política, viste que los políticos se creen que son inmunes a todo. Lo vamos a charlar después con el doctor Roberto Debac, ¿no? Porque los políticos están dando una imagen pésima a todos. Y está Luis Cámara también, el infectólogo, que es integrante del equipo asesor del presidente de la Nación. Vamos a hablar con ellos, obviamente. Vamos a tener otros temas. Vamos a hablar con Luis Serioto, nuestro compañero de Clarín, Miguel Ángel Boyano, todo el tema, una noticia hoy muy dura, que es el tema de la TAM y el anuncio de que sale del país. Y después vamos a debatir, ¿no?, con Hernán Lombardi y Leandro Santoro todos estos temas, toda la situación, la flexibilización, la no flexibilización, bueno, en un ratito. Pero te decía con respecto al tema, hay preocupación porque muchas veces, como decíamos, los políticos piensan que yo puedo hacer cualquier cosa, pues tengo poder. No le iban a entrar las balas con respecto al coronavirus y le entraron las balas tipo ametralladora. Y opositores, desde el presidente, que gracias a Dios el médico le dijo que se quede en Olivos, porque es el presidente de la Nación. Sí, pero bueno... Y además tiene que cuidarse por su salud. Eso también generó alguna preocupación el día de hoy. ¿Por qué ese cambio de actitud? Se generó algunos interrogantes. ¿Tiene algo el presidente? No. Salió el diputado Valdés, dijo que no. Y después el propio presidente salió en algunos medios donde está confortable a aclarar que no tiene problemas, ¿no? Digamos, de alguna manera se mostró, por suerte está bien, pero entraron las balas, más la información de que estamos en el peor momento de la circulación, más los datos de hoy, que marcó un nuevo récord en materia de muertos, lamentablemente, 36, más los temores de Kicillof, ¿no?, que le echa la culpa a la ciudad, pero muchos dicen, flaco, ¿por qué no te pones a trabajar? Dentro del propio gobierno, ¿no?
Bueno, toda esta situación obviamente ha generado estas últimas medidas que, reiteramos, Edgardo, hace 2 anuncios atrás de cuarentena. Sí. Se habló del transporte, pero nunca se implementaron estas medidas. Se dejó pasar porque además era muy complejo ponerlo, los números no eran lo que está ahora, era muy problemático controlarlo. Yo sé que vos tenés la lista de todos los contagiados, con sí o con no, pero déjame decir algo más del transporte. Sí. Porque a diario se mueven en el transporte público de pasajeros entre 1 millón y 1.300.000 personas. Solo el 13% de eso, a ver, que es una bocha, no son más de 100.000, se mueve entre la ciudad y la capital. Estamos hablando de 1 millón, 1.200.000, solo el 13%. Entonces, eso es suficiente para el contagio. Pero ¿cuál es el problema? Que la mayor cantidad de gente se mueve dentro del conurbano bonaerense y dentro de la ciudad. Y están llevando y trayendo, el contagio. Por eso lo que dijeron, no van a viajar, no solamente entre jurisdicción, sino también se van a quedar sin transporte en el conurbano y en la ciudad. El gran problema es cómo movilizarse para sus trabajos. Por ahí la ciudad es un poquito más fácil de moverte que en el conurbano bonaerense. Es todo un problema porque si los dueños de comercio, de industria, quieren que trabajen, les tienen que pagar el transporte. Reiteramos la medida del gobierno, entonces no van a poder viajar los trabajadores que no sean esenciales, una medida drástica, entra en vigencia a partir de las 0 horas del viernes. Mañana habría un día para reempadronarse y el día viernes estaría prohibido, aumentan los controles, una medida muy importante, muy drástica. Le quería preguntar, ahora vamos a ir a los políticos, ¿no? Al doctor Roberto De Bacco, ¿cómo ve estos anuncios, doctor? No está mal reorganizar y reordenar las actividades. Esto seguramente es un reempadronamiento y algunas actividades que ya están flexibilizadas van a poder ser ordenadas. Lo mismo lo de los runners. La verdad que no me parece una frase muy feliz. Tomar responsabilidades cuando uno sabe que la actividad física ya está documentado y es una verdad casi absoluta, que si yo tengo el distanciamiento y estoy haciendo una actividad física en movimiento, no hay probabilidad de contagio. Pero no me parece mal que se ordene por DNI, porque uno hace actividad física y lo que ve es que hay una cantidad de personas que están saliendo y que pueden no producir este distanciamiento. Creo que estas medidas son de reordenamiento. Ahora, la preocupación que manifiesta el presidente acerca de la velocidad del contagio, estoy absolutamente de acuerdo. En las camas sí es a pensar, porque hoy tenemos 45% de las camas ocupadas. Sí, ahí hay una exageración, ¿no?, del gobierno de la provincia o los funcionarios. Si bien es un dato duro que hay que seguirlo día a día y 2 veces al día en línea para saber cuándo uno llega al 60-65%, que es el momento donde toma decisiones restrictivas, pero yo le agregaría una tercera preocupación que no se dice, pero que es real, que hace unos minutos en el mismo canal, el doctor Omar Suez, asesor de presidencia, dice que hay otra preocupación, que él tiene otra preocupación, que es la preocupación de ver desbordado el sistema de testeo, porque tiene un cupo el sistema de testeo, la logística, y entonces no poder bloquear. Si eso ocurre, sí ahí seguramente se van a acercar las medidas restrictivas, porque una de las medidas más importantes para controlar la velocidad está en que encontremos a los que tienen sospecha, los confirmemos rápido y le produzcamos lo que se llama la protección o el bloqueo de las personas. Ahora, doctor De Bacco, hay una limitación, sobre todo en el conurbano bonaerense, por la dimensión del conurbano, en los barrios populares, ¿no?, en las villas, en los asentamientos, por la cantidad que hay, y por la cantidad que hay de barrios populares y por la cantidad de gente que hay. Exactamente. Digamos, es imposible poder hacer un testeo. Hoy por hoy posiblemente sea imposible. Semanas antes posiblemente se podrían haber generado las buenas prácticas como se hicieron en el barrio 31 o en la Villa Azul, donde se han controlado. O sea, no es que es imposible. Ahora, hoy por hoy, si esto está ocurriendo, posiblemente el reordenamiento nos dé un espacio de 2 semanas o 3 semanas, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y en algunos sectores de la provincia de Buenos Aires, y según el dato de las camas de terapia intensiva, ahí es cuando se toma la medida, como se ha tomado en todos los países, restrictiva, porque ninguno de los asesores que son profundamente profesionales, buenas personas, amigos, ninguno pensaba que esto no iba a ocurrir. Esto vamos a ser absolutamente sinceros. Ahora, todos lo pensábamos. Obviamente las medidas tienen un impacto
económico. Como decías vos, la preocupación del intendente. En un ratito vamos a hablar con Hernán Lombardi y también con Leandro Santoro de esto, de este debate sobre abrir, no abrir, el tema económico, el impacto. Estamos también con el doctor Luis Cámara, que es infectólogo, asesor del presidente, integra el equipo presidencial. Doctor, bueno, ¿le hicieron caso con los running? No, ¿cómo? No, me río. Primero saludo al amigo de Vaca, hacía mucho tiempo que no lo veía, y segundo que no soy infectólogo. Hasta ahora nunca dan con mi especialidad. No, usted es clínico, usted es clínico. Un poco de mala suerte, está bien, sí. Tenemos que controlar la circulación de gente porque ya todo el mundo lo dijo. La explicación que dijo el doctor de Vaca es impecable, no tengo nada para agregar. Excepto que sí, estamos con un problema que tiene que ver con la logística, que es básicamente uno de los principales problemas de esta enfermedad, es la logística. No solamente el conocimiento médico, a ver qué tenemos que hacer, sino estructurar tremendas medidas muy costosas en lo económico y lo laboral para tratar de contener la misma. Por ejemplo, la medida actual, que hay que frenar el transporte, tiene implicancias de múltiples áreas, no es una medida simple. Y bueno, hay que ir haciendo eso, ver los números. Los números significa qué cantidad de nuevos casos, qué cantidad de ocupación y la cantidad de ver ese número que se explicó varias veces, que es el R0, a ver si cada vez tengo más contagios o cada vez empiezo a tener menos contagios. Estamos en la etapa de más contagios y estamos dentro de unas proyecciones internacionales que yo tengo por otro lado, dentro de un rango, diría, no en el rango inferior de las proyecciones, pero en el rango medio un poco menor. Esto era previsible, fue dicho muchas veces que ya venía el pico. Claro. Tal vez lo que pasó que se pensaba que iba a estar en abril, pero las medidas restrictivas que se hicieron se prolongó y muy posiblemente desde mi olfato clínico diría, la montaña de este pico no va a ser muy alta. Lo que sí presumo, porque también está pasando en otros lugares de Latinoamérica, que a lo mejor se ponga un tanto sostenida. Claro. A ver, ¿no? Que estemos en julio, tal vez agosto, y que diga, bueno, a ver cuándo se va esto, ¿no? Un tanto sostenida es lo que de alguna manera ocurre. Es como que nosotros, al ir bloqueando la expresión total del virus, lo que logramos es que no explote mucho, pero se nos alarga un poco el tiempo. Y en ese alargue es que la gente dice, tengo 90 días, no aguanto más, quiero salir, me quiero ir. Pero doctor, teníamos proyecciones de miles de muertos, tratemos de entender eso. A ver, porque eso asusta cuando uno escucha lo que usted dice. A ver, ¿qué significa que vamos a tener un pico por ahí no tan alto, pero sí prolongado el tiempo? Para explicarle a nosotros y al que lo está viendo, porque las proyecciones hablan de miles de muertos, ¿qué es lo que ustedes piensan que puede pasar si más o menos... A ver, si hubiésemos estado hoy, por ejemplo, en Europa, que empezó con 1000 casos hace poco, ya estaríamos ahora en 2000, en 3, 4 días, sí, ¿no? Vamos pum, 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 a una gran aceleración. Sin embargo, fíjense que va subiendo, pero medio lento. No sube a gran velocidad. Fíjense ustedes lo que pasó en Europa. Hace poco estuve con un profesor que dijo, el día 6 de abril tenía 4 camas ocupadas. El 28 de abril el hospital tenía 749 camas ocupadas. Fíjense la velocidad. Eso no nos está pasando a nosotros. Es una velocidad más rápida que la que venía antes, pero relativamente controlada. Relativamente controlada. Eso por los múltiples testeos y las múltiples acciones que se hacen. Claro. Ahora, como el virus se va yendo a veces en algunos lados para los barrios populares, en el conurbano es más difícil controlar los mismos. Primero porque algunos barrios populares no tienen la estructura del barrio 31, que digamos, es un barrio popular, pero tiene un montón de estructuras sanitarias un poco mejor. Y segundo, son muchos. Claro. Entonces, la preocupación que tiene provincia yo la veo bastante lógica, claro. No me parece una preocupación rara, digamos. Doctor, que en fines de julio se nos complique, sí. Me disculpa un segundo y también el doctor de Vaca. Vamos a entrar en otro hecho que pasó de la pandemia, que es que las infecciones comenzaron a llegar a los políticos. Y esto, de acuerdo a la información que tenemos, también alertó, ¿no? Porque hasta ahora, viste, no era la infección era de otros, de los ciudadanos, ¿no? Y quizás hay 2 casos importantes y esto refleja el coronavirus no tiene color político. Pero a ver, Marcelo, vos veías, y ahora vamos con tu lista, vos veías a los políticos. Insisto, oficialismo, oposición, empezamos desde el presidente hasta los gobernadores, intendentes, María Eugenia Vidal, que vos le pedís a la gente, le escuchás a los médicos, que no salgan, que se cubran, que usen barbijo.
la gente te dice, nos piden toda esta cosa. Y mirá el ejemplo que dan los políticos mostrándose con el barbijo bajo, saludándose sin barbijo. Sí, bueno, eso es un mal ejemplo, pero igual digamos, no vamos a acusar a nadie de contraer el coronavirus, ¿no? No, digo que tiene que dar, nosotros tenemos que dar el ejemplo también, los medios, esta obvio, distancia que tenemos que tener. Y cuidarnos, cada uno se tiene que cuidar a sí mismo. Exactamente. Bueno, a ver, el primer caso, obviamente, el primer caso fue el de Insaurralde, Sí. ¿no? El fin de semana pasado, que provocó todo el episodio, el presidente que cortó una gira presidencial a Catamarca. Lo aislaron a Arroyo, al ministro de... Por suerte dio negativo, ¿no? Exactamente. Pero digamos, está el caso de Insaurralde que dio positivo y de ahí se han derivado un montón de casos, Sí. ¿no? Insaurralde primero dio todo su equipo, o sea, la secretaria, el chofer, el jefe de gobierno, el jefe del ministro de Obras Públicas, 10 colaboradores inmediatos. Después, entre ellos, Alex Campbell, que es diputado de Juntos por el Cambio. A ver si volvemos a Alex Campbell. No vayan tan rápido, chicos, si no me mareo. Ahora tenés, ahí está, ahí tenés los 4. Bueno, acá estuvo en contacto con Insaurralde y Alex Campbell estuvo en contacto con María Eugenia Vidal, que aparentemente, no se sabe si Insaurralde fue el caso cero de Loma de Zamora, porque hubo 10 contagios en todo su entorno, ¿no? Lo cierto es que los intendentes, uno que habla todos los días con los intendentes, saben que les puede tocar en cualquier momento, que están a tiro de coronavirus. Efectivamente, bueno, y le dio positivo a María Eugenia Vidal ayer. También le dio positivo a Magdalena Odarda de Asuntos Indígenas, funcionaria de Asuntos Indígenas, y a la pareja de María Eugenia Vidal, a nuestro colega Quique Sacco. Exactamente. Le dio positivo y se confirmó. ¿Viste cómo esto creo que en personas, digamos, importantes o relevantes, cómo el virus avanza? Sí. Porque después los familiares, los colaboradores, con quién estuviste, con quién no estuviste. El hecho, hay muchos diputados que estuvieron con Alex Campbell, que están todos se tuvieron que hacer estudio. Además, Marcelo, Lolikovetsky es uno. No hay nadie exento. En los medios también ha llegado. Sí. Bueno, estamos viendo el tema de los políticos, ¿no? A ver, vamos a ver otros políticos que estuvieron involucrados también en esta... Emilio Monzó, que estuvo en el almuerzo con Horacio Rodríguez Larreta, Lustó y María Eugenia Vidal, se hizo hisopado, zafó. Roberto Costa, senador de la provincia, estuvo con Campbell. Sí. Se ha hecho esta noche el hisopado. Sí. Está esperando el resultado. Ahora, ojo, el primer... Bueno, Carolina Stanley también estuvo reunida con María Eugenia Vidal. Federico Salvay, que es el marido y es el principal operador María Eugenia Vidal. Todos ellos le dieron el primer resultado del lado negativo. Ahora, ojo, que el primer resultado no es definitorio. Hay uno 7 días después. No, le quería preguntar al doctor Debac. Doctor, todos estos funcionarios, igual que Arroyo y todos los que se han hecho el hisopado y dio negativo, ¿qué caminos tienen que...? ¿Ya están? No, si son contactos estrechos, es decir, tuvieron un distanciamiento social que no fue adecuado y durante más de 15 minutos, estas personas deben estar 15 días en aislamiento, estos políticos deben estar 15 días en aislamiento y a partir del 5º o 6º día empieza la probabilidad de hacerle ahí en ese momento. Todo, sin excepción, tiene que estar 15 días. O sea, la primera es como, ver en el momento, pero no es definitiva. Exactamente, es así. Es así. Y la segunda, si me permiten, le doy otra recomendación. Que suspendan los actos políticos, suspendan las campañas políticas, suspendan las fotos políticas y que utilicen adecuadamente el barbijo. Porque estas personas son personas que conducen. Y los que conducen en el mundo, en la pandemia, son también los que tienen que ser focalizada la protección. A ver, doctor, acá usted tiene a Larreta, Lustó, Jorge Macri y Daniel Arroyo. Les dio negativo. Ellos se guardan 2 semanas. Si tuvieron un contacto Vamos a suponer que tuvieron contacto estrecho, Arroyo, se guardan 2 semanas. ¿Qué pasa con los funcionarios y la familia de todos ellos? Por supuesto que esas familias también tienen que ser aisladas. ¿Y los colaboradores de trabajo? No es que tienen que ser aisladas, sino, por ejemplo, el Rodríguez Larreta tuvo contacto estrecho, tiene que estar en su casa en un aislamiento. Ahora, su familia va a tener que estar en su casa. No es que tienen que salir, están todos en aislamiento.
Pero ¿y qué pasa con los funcionarios de Larreta, de Lustó, de Macri y de Todos Arroyo? aquellos que tuvieron con un contacto estrecho deben aislarse 15 días. Bueno, hay dos funcionarios, dos colaboradores de Horacio Rodríguez Larreta que hoy dieron positivo. Por eso, esto existe más de 2/3 partes de probabilidades, más del 70%, que estas personas que tuvieron 48 horas antes con una persona que estaba contagiada y no respetaron el aislamiento, la distancia, y estuvieron más de 15 minutos, el 70-80% se contagian. No es que no se Claro, contagian. y es muy importante, como dice usted, ¿no? Son los dirigentes los que supuestamente llevan adelante toda esta... En el mundo se protegen las fuerzas de seguridad porque contienen socialmente a los desbandes que pueden haber durante pandemia y también a los que gobiernan. Le preguntamos a Luis Cámara también. Sí, le quería opinión. preguntar por qué, digamos, los políticos, Cámara, usted piensa actúan así, como que son súper poderosos. No, yo lo veo de una visión, ¿cómo podría decir?, de conducta zoológica, por así decirlo. Somos animales gregarios, y al ser animales gregarios vivimos en manada, y eso la manada nos defiende. Hoy la manada se mete con el coronavirus y nos hace daño. Y los políticos son personas tremendamente sociales, tienen que contactar con la gente, están hace años haciendo eso, es muy difícil sacarle ese patrón conductual. No sé, tendría que tener un chip que cada vez que se acerca a alguien suena ¡pum! Un pito, si no, no puede. No podrían ser políticos si tuviese una actitud distante con la gente. Pero eso es malo en este momento. ¿Y cómo lo puede cambiar? Es muy difícil. Además tiene que ir a los barrios vulnerables, tiene que Bueno, por eso yo le decía... tiene que calentar. Y ahí, bueno, es un territorio eventualmente peligroso, pero también hace falta la presencia de esa persona, porque si no, el mundo no se gobierna por Skype ni por Zoom. Por la eso le gente decía, necesita doctor... contactar físicamente. Por eso, doctor Cámara, yo decía hace un ratito que los intendentes dicen que ellos están a tiro de coronavirus, ellos y sus colaboradores. Sí, porque hablan con la gente personalmente, hablan con la gente y hasta hacen interrogatorio de la gente, y a veces al que lo interroga y le hace la investigación epidemiológica no le cuenta algo y el intendente le cuenta. Eso pasa, pues somos reacciones humanas. Ahí también tenemos que contemplar eso. Por eso yo a veces cuando se haga un lío yo no acuso tanto a la gente de que se infecta, porque el virus te entra por todos lados. En algún momento cometés un pequeño descuido. El enemigo es el virus. Lo que nosotros podemos hacer es no defendernos bien, pero no somos los malos de la película. El malo de la película es el virus. Doctor, antes de entender eso. En este caso de los políticos, está muy claro cómo se expande, ¿no? Cómo de un caso aparece un montón de casos, ¿no? Aparece un montón y, por ejemplo, a mí me da la sensación en esa recorrida que hacía Alberto que él, me parece que él se quería basar mucho en todo esto en el apoyo de los gobernadores. Entonces eso le implicaba tener que viajar. Ahora, ¿usted está de acuerdo? Le va a resultar, digamos, difícil, entre comillas, estar ahí en Olivo y manejarse por su... Va a sufrir un poco, me imagino que va a sufrir un poco. Sí, a ver, yo creo que usted va a compartir que se tiene que quedar en Olivos. El tema es que no si cabe duda hasta que un poco se tranquiliza el ambiente. Exactamente, en Olivos uno se imagina que va a querer recibir gente. Eso también es peligroso porque usted no sabe quién está entrando. Bueno, va a tener que tener demasiado cuidado en la gente. Yo las 2 o 3 veces que fui a Olivo te toman temperatura, un montón de cosas, pero puedo estar sin fiebre. De hecho, en los últimos criterios que pusimos no hace falta para control de casos que las personas tengan fiebre. Mientras tenga otros síntomas y está en un área de cierto grado de contagiosidad, ya es suficiente para ponerlo como caso sospechoso. Claro. Eso pasó cuando fueron con el programa Detectar. Ahí hubo como una pequeña falla, digamos. La Organización Mundial de la Salud decía, bueno, que el paciente se presente con 38 grados, decía, fíjese, 38 grados, decía, recuerden es así. Sí. Y un montón de síntomas, y decía que le falta el aire. Para cuando a un paciente le falta el aire por coronavirus, está muy grave, Porque esto suele ser una enfermedad que te lesiona los pulmones, pero no te da falta de aire. Es una cosa engañosa que ustedes habrán leído que se llama... disnea feliz, digamos. El paciente está mal de los pulmones, que nosotros lo vemos con los gases en la sangre, sin embargo el paciente no percibe que está mal. Entonces está el relato del paciente que cae una guardia y de repente 2 horas después está en terapia intensiva. Y dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo no contó los síntomas antes? Doctor, estamos... Es una enfermedad muy engañosa, muy engañosa. Doctor, de acuerdo a la información que usted maneja, digamos, ¿estamos en el peor momento de circulación del virus, como se dice en el gobierno? No.
No, estamos subiendo, ¿no? O sea, vamos a estar No. peor, digamos, en los próximos días, sí. semanas. No hay duda. Sí, pero bueno, eso ya lo dijeron varias veces, no lo dije yo. Eso ya lo dijo Quirós, también lo dijo Calabisotti. Hay proyecciones internacionales, se tiene que desarrollar esta curva. Tratemos que sea lo más liviana posible y no generar más compromiso. Por eso yo apelé a la conducta. Yo no estoy en contra de los runners, porque bien dijo De Bach, y acaba de salir algo en el control de enfermedades de Estados Unidos, que sería, digamos, un super ministerio de salud, que dice que correr no genera ningún problema. El problema es que cuando salieron los 2 primeros días fue un acto social. Claro. La gente se juntó y contó, y contaron el partido de fútbol que vieron el fin de semana, y hablaron, y ahí desparramaron saliva para todos lados. El problema fue el acto social. Ahora usted me dice, estábamos desesperados, 80 días encerrados, uno lo entiende. Y por otro lado, yo también lo entiendo de una especie de conducta genética que los seres humanos queremos estar cerca de otro ser humano. Sí, Ahora, seguro. doctor, ¿Qué se dice cuando alguien ¿qué decimos cuando alguien no es agradable? Que tiene un trato distante, ¿no decimos esa palabra? Bueno, ahora, doctor, ahora tenemos que tener un trato distante. doctor, está muy bien que se ocupen del transporte porque es un Sí. lugar de un gran contagio. Ahora, están todos mirando el transporte, qué sé yo, será porque yo vivo a 6 cuadras de un barrio vulnerable, pero todos están metidos en el transporte y está bien, pero no los veo en los discursos públicos preocuparse por hablar de lo que sucede en los barrios, que hay un nivel de contagio muy importante por la cantidad de gente que hay y que está muy cerca. Bueno, con los barrios, bueno, pero... Es como que los barrios, no mostremos lo de los barrios, hablemos del transporte. Pero los barrios tienen como una lógica que es gente bastante más joven, con una resistencia llamativa, porque si usted fíjese el impacto de la enfermedad en la gente que vive en esos barrios, probablemente por tener menor edad, probablemente también hay una teoría inmunológica, que esos coronavirus muy simples que nos dan rinitis nos pudiese dar una especie de inmunidad cruzada, nos hace un poquito más estar a la defensa del virus. No tienen el mismo grado de letalidad que tienen otras poblaciones. Eso ha sido algo que nos ha salvado mucho, si no estaríamos... Bueno, pero esa gente contagia a otra gente que sí corre riesgo. Claro. Bien. Y Buenos Aires está contagiando a gente de las provincias en este momento. Claro. Ese es otro problema también. Ese es un problema grave, ¿eh? Muchas provincias que estaban muy bien ahora están con problemas con viajeros que vinieron acá. Claro. Doctor Cámara, gracias. Sí. Bueno, hasta Muchas luego gracias. y saludos a De Bach, ya nos veremos Adiós, en un Luis. congreso. Seguro. Hasta luego. Doctor, ¿y usted ve bien esta medida que le han recomendado al presidente? Yo creo que es un reordenamiento. Este reordenamiento puede ser que sea, bueno, puede ser no, es necesario. Yo creo que no tenemos que volver a una fase 1. Tenemos todavía cifras de los datos de las camas que podemos darnos un espacio de 2 a 3 semanas en el AMBA, inclusive para reevaluarlo en forma dinámica, porque si no lo que hacemos es producir una prolongación de la cuarentena y de los efectos adversos de la cuarentena. Ya lo hemos hablado, los efectos adversos de la cuarentena, la gente no consulta con enfermedades crónicas, no consulta, aumenta la tasa de mortalidad o de complicaciones en pacientes que tienen infarto. Los niños, hay una caída del 60% de la vacunación en niños menores de 2 años, posiblemente en los últimos 2 meses. O sea, el estado de salud de las personas hace 90 días es diferente ahora. La gente come en su casa, pero come con más sal, hay más hipertensión. Todo eso da un efecto adverso. Si hoy producimos una restricción masiva y no reempadronamos y durante las próximas 2 semanas tenemos ordenada la actividad, posiblemente lo que vamos a hacer sí es bajar algo la curva, pero la curva también se necesita que una parte de la población se infecte, tenga lo que se llama un contagio organizado, Claro. que son las personas adultos, jóvenes, sanos, que van a hacer la actividad económica, que van a trabajar, que posiblemente no tengan el distanciamiento, se bajen un poco el barbijo, son pocos, un bajo porcentaje, pero ese bajo porcentaje protege a esa población. Esos se vacunan, pero además de protegerlo a esa Se gente... vacunan, pero contagian también. Sí, bueno, esas personas se contagian cuando aparecen con síntomas, se los bloquea y entonces de esa manera baja la velocidad. Pero además, esas personas son proveedores de algo que está documentado hoy por hoy
con luces de esperanza, pero que sí son efectivas, que son el plasma de personas convalecientes de la enfermedad. O sea... Bueno, el Insaurralde se lo dieron. Por eso, el Insaurralde se lo dieron. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Se necesita eso. Ahora, las evaluaciones tienen que ser dinámicas, tienen que ser en 2 o 3 semanas, cada semana durante posiblemente en 3 semanas estemos en el peor momento. Hace 4 semanas, en un diario me publicaron una nota en el que decía 4 semanas, porque todos sabíamos, no porque yo sea un predicador, sino que se sabía que iba a producirse el salto, y el dato más importante, no solo las camas, sino el dato que tiene que alertar, es sin ninguna duda que hoy hay más personas de circulación comunitaria que las personas que tienen el contacto. Se perdió ese comando, vamos a ver ahora, ¿no? Doctor, gracias, gracias por estar acá. Hoy una de las noticias, bueno, de fuera de, obviamente, de todo el tema de coronavirus, es el tema de la TAM, ¿no? De la empresa La TAM, que anunció que se va del país. Son 1.700 personas. En un ratito vamos a hablar con Luis Seriotto, con Miguel Ángel Boggiano, ellos saben todo, así que... Gente que se va a quedar sin trabajo. Bueno, son 1.700. Hay algunos que dicen, no, en realidad no se va, mantiene la ruta, está como especulando con la situación del coronavirus, pero lo vamos a hablar con ellos, porque está Hernán Lombardi, está Leandro Santoro. Bueno, esta medida obviamente va a ayudar para combatir el coronavirus, pero va a profundizar el problema económico. ¿La recesión? Probablemente sí. Lo que pasa es que estamos frente a un dilema, Marcelo. No es que tenés un problema donde sabés cómo resolverlo y en todo caso está en el dirigente político tomar la decisión a partir de la voluntad. Acá el problema sanitario también tiene consecuencias económicas. Yo te voy a poner un caso muy concreto. Si mañana, en vez de haber 35 muertos, hubiese 350 muertos en la zona metropolitana, el pánico que generaría tendría también una implicancia económica en la retracción del consumo. De hecho, muchos países que tomaron la política de flexibilizar el vínculo social han tenido caídas enormes del Producto Bruto Interno y altísimas tasas de desempleo. Estados Unidos, Brasil. Bueno, pero entonces, el problema es cómo lo analizamos en los medios de comunicación. Porque yo tengo la sensación que hay un sector de la política argentina que, como sabe que esta es una medida impopular, si no es impopular en el corto plazo, lo basa en el mediano plazo. Digamos, esto es evidente. Nadie quiere estar 90 días en casa y que te digan, mirá que todavía no sabemos cuándo salimos. Es una situación absolutamente anómala que genera irritación en la sociedad. Yo creo que hay 4 grupos de gente que están opinando sobre este tema. En primer lugar, los que están desesperados, porque no generan ingresos, tacheros, gente que vive con la diaria. Comerciantes que hacen 90 días. Comerciantes que están endeudados, que cerraron. Y que no le llega a él la ayuda. Sí, bueno, a eso yo no tengo nada para decirles más que pedirle a mis compañeros que están en la gestión del Estado que aceleren los mecanismos para contenerlo. Primer grupo. Sí. Después tenés un segundo grupo que son los que están incómodos, que tienen parte de razón. Gente que por ahí está 90 días en casa y dice, che, pero pará, no podríamos buscar una cuarentena más inteligente. Ahí tenés una parte de razón. Que hay que atender, que hay que ver, que obviamente hay que contextualizar también dentro de lo que es una estrategia epidemiológica. Después tenés un tercer grupo que son los que en realidad aprovechan la lógica anti-cuarentena para montarse una lógica antiestatal. Y empiezan, que en realidad cualquier tipo de intervención es una limitación a las libertades individuales, que estamos cerca del autoritarismo. Este grupo en general se olvida que estas decisiones se toman en el marco de una mesa de concertación donde están otros partidos políticos, porque tanto Larreta, digamos, como Alberto Fernández han coincidido en este tipo de política. Bien. Pero hay una estrategia muy clara. ¿Y el cuarto? Tenés un cuarto grupo que son los tontos. Entonces, gente que son capaces de movilizarse al grito de acá el virus no existe y ese tipo de cosas. ¿Vos qué decís que son los que están con las cacerolas? No, no digo los que están con las cacerolas, digo los que... Porque mucha gente está con la cacerola que está podrida estar en la casa y eso es el grupo que te digo es tan incómodo, por ahí están perdiendo guita y los entiendo. Digo, gente que se moviliza y que plantea absurdos y que tiene lugar en los medios de comunicación y hay que ser muy responsable. Y en el tercer grupo ubica a Juntos por el Cambio, al PRO, al Más macrismo. o menos, porque vos tenés... A ver, dentro de los que toman la decisión, por ejemplo, uno de los portavoces más claros de la necesidad de preservar la cuarentena es el doctor Quirós. Y es un funcionario de Horacio Rodríguez Larreta. Yo lo escucho a Quirós y la verdad que me saco el sombrero. Porque además tiene la valentía para mirar a la cámara de televisión y decirle a la gente lo que piensa, independientemente de que sea simpático o no sea simpático.
Después tenés otros dirigentes de Juntos por el Cambio que se montan más en una estrategia de tipo demagógica de aprovechar el malestar que genera la cuarentena y tratar de identificar ese malestar con la gestión política del presidente de la Nación, haciéndose los sonsos, que en realidad es una decisión compartida en el marco de la ciudad. A ver, Hernán. A nosotros el primer día dijimos que acá tenía que manejarse en algo, y lo hemos escrito, que es el triángulo de la sensatez. Un triángulo tiene 3 lados. El lado de la salud pública, el lado de la defensa del trabajo y el aparato productivo, y el lado de las libertades, el funcionamiento republicano. Hay países que funcionaron de una manera y países que funcionaron de otra. China, ¿hay funcionamiento republicano? No hay. Dieron borilla a 2 lados del triángulo. No compartimos ese modelo. Estados Unidos no le ha dado ninguna importancia a la salud pública. Tiene una catástrofe sanitaria. Nosotros tenemos que ir con los 3 lados del triángulo a la vez. Yo creo que hay deformaciones, creo que hay que pelear permanentemente por el equilibrio, creo que hay una subestimación del daño tremendo sobre la economía, y eso es lo que estamos discutiendo hoy. Hay una subestimación de lo que está pasando. Esto no quiere decir... Entonces ahí surgen las falacias. El que hace estas reflexiones es anti-cuarentena. No. Yo estoy a favor de una cuarentena inteligente. No es que porque haces una observación estás en anti-cuarentena. Segunda falacia. No miren otros ejemplos internacionales. Yo miro Uruguay. Uruguay al día de hoy hay 24 muertos. Y a mí no vas a decir que hace más frío o más calor en Montevideo que en Rosario que en Córdoba. Vamos a poder decir lo que quieras. Yo lo que digo es que hay que evitar el pensamiento único. Ahí discrepo contigo. En el sentido, el que piensa un pensamiento diferente, milita la anticuarentena, no está a favor de la vida. A favor de la vida estamos todos. Estamos todos. Y yo creo que Juntos por el Cambio, los gobernadores, los diputados, los senadores han dado probadas muestras, los que están al frente de los partidos, probadas muestras de un apoyo desde el primer momento. Ahora, es un apoyo crítico. Es un apoyo crítico. Pero ¿Cómo no ustedes es un ven apoyo que, crítico? digamos, el gobierno aprovecha, digamos, como para restringir la... No sé si las libertades o... A mí me preocupa que no funcione el Poder Legislativo con todo plenamente, tendría que funcionar plenamente. Me preocupa enormemente que el Poder Judicial se autoprorrogue una feria, me parece un disparate. Eso desde el punto de vista del lado republicano. Me preocupa desde el lado económico que se hable siquiera de nuevos impuestos y la gente no puede pagar los impuestos. Yo creo que Argentina necesita una reforma fiscal, para ser claro, siempre lo pensamos. Ahora, hablar hoy de nuevos impuestos me suena disparatado. Me suena disparatado que se arregle el tema Vicentín. Supongo que después se hablará bien del tema LATAM. El tema LATAM no hay que mirar los 1.700 empleos directos. Yo he trabajado buena parte de mi vida en turismo, en políticas públicas en turismo. Por lo menos yo te aseguro que se caen 20.000 empleos más de todo lo que significa al turista que lo llevabas. Ahora, pero ¿cuál LATAM es transmitió el fondo? 2.400.000 Era el personas. fondo de la cuestión que usted dice, Sí. que se aprovecha el coronavirus para hacer estas cosas. Yo creo, a mí me preocupa el problema político. Vamos al tema Vicentín, que es un tema clarísimo. El tema Vicentín, si vos me decís, Sí, la empresa estaba mal, Sí, pero... si me decís la empresa estaba mal, yo ese argumento lo puedo discutir. Señor presidente, mande una ley de expropiación, pero no mande un decreto para intervenir la empresa. Y ahí me preocupa el contrabando ideológico, que digan, acá el problema era que tuvimos la oportunidad, dice el ministro de la Producción, vimos la oportunidad y nos metimos en el mercado cerealero, el mercado de cambio. No, pará. Una cosa es una empresa que tenía problemas y otra cosa es que ya ahí te hago un contrabando ideológico. A ver, Santoro, sí. Bueno, Hernán mira Uruguay, yo miro Chile y Brasil, ¿no es cierto? Bueno, por eso. Donde también ahí son países limítrofes con nosotros y la verdad la emergencia epidemiológica es terrible al punto tal de que en Brasil hay fosas comunes. Entonces es cierto que cuando vos tomás una decisión del orden de establecer una cuarentena, afectas la economía. Una economía que ya venía afectada básicamente por 3 años de recesión económica. Una economía que además tiene la dificultad de que el mundo se está cayendo y entonces es difícil imaginarse un plan de reactivación en el corto plazo cuando tenés que asistir a las empresas y a las personas con un esfuerzo fiscal enorme. Yo creo que hay que ser honesto y ser conscientes que a las personas uno le tiene que decir, tiene 2 alternativas, o le dibuja la realidad para tratar de llevar agua para su molino, o tiene el coraje que tienen los grandes estadistas y que han tenido los grandes estadistas y se tiene que bancar las consecuencias de lo que opina. El presidente de la Nación se banca las consecuencias de lo que opina. Hoy recién, en la entrevista que hacían referencia a ustedes, le preguntaron por la dificultad económica. Y él dijo, si yo tengo que elegir entre defender la vida y defender la economía, voy a defender la vida. ¿Saben por qué? Esencialmente porque además, defendiendo la vida, también defiendo la economía.
No significa esto que no haya plan económico, no significa esto que no haya un esfuerzo fiscal, no significa esto incluso que no nos preocupa, al contrario, nos preocupa muchísimo. Pero yo te voy a poner un caso concreto para que se entienda. Mañana se levanta la cuarentena. El sector más acomodado de la sociedad, que en general suele ser el que tiene capacidad de comprar una casa, un auto, invitar a la familia a cenar, en general suelen ser personas de arriba de 55 o 60 años. ¿Vos crees que el comportamiento de esos actores económicos va a ser igual que antes de la pandemia? Fíjate lo que pasa con los sectores de la economía que hoy están funcionando. Te tomás un taxi en la ciudad de Buenos Aires y te dicen que laburan 12 horas por día y tienen 3 viajes. Entonces, ¿saben cuál es el problema? Que el problema que tenemos es sumamente complejo. Y no tiene una... A ver, hay soluciones óptimas y soluciones subóptimas. Nosotros nos tocó gobernar en un momento donde las soluciones que tenemos para ofrecerle a las argentinas y a los argentinos son todas subóptimas. Todas tienen problemas. Vos tomaste una decisión, arreglaste por acá y se te descompuso por allá. Viene un sector de la oposición que no gobierna y te dice, muchachos, se está descomponiendo este sector. Bueno, pues sí, pero pará, ten en cuenta que estamos tratando de contener lo otro. Se pueden dialogar. No, y lo último en relación a lo del sistema, a la reforma tributaria. Yo también creo que hace falta una reforma tributaria. Y creo que esa reforma tributaria se tiene que dar en el marco de la discusión de un sistema fiscal, de un sistema de distribución social y de un sistema productivo. Ahí yo también veo un triángulo con otros lados del triángulo que mira Hernán. Porque para mí lo más importante acá es pensar un proyecto de país donde la gente queda adentro, donde fundamentalmente el esfuerzo fiscal se le pida a aquellas personas que tienen capacidad de ahorro, pero no capacidad de ahorro para comprarse un departamento de 3 ambientes. Estamos hablando de sectores que acumulan muchísimo dinero, que en general han fugado a las sociedades offshore, que se han tenido los blanqueos económicos. Estamos hablando del sector de la población no que tiene la posibilidad por ahí de ir a veranear afuera, tomar un avión a Miami. Estamos hablando de gente que tiene más dinero del que puede gastar, que en general ha contratado a grandes estudios contables para blanquear impuestos y para evadir impuestos. Pero primero para evadir y después para blanquear. Y ese sector es el que en todo el mundo, termino con esto, Hernán, en todo el mundo, en todos los países capitalistas que nosotros admiramos, inclusive, por ejemplo, la mayoría de los países de la Unión Europea y también el Reino Unido, están pensando en pedir un esfuerzo fiscal extra. Yo creo que ese esfuerzo fiscal, ¿sabés para qué tiene que estar? Para pensar un programa de reactivación económica cuando esto empieza a pegar la curva. Acá en Argentina hay 6 millones de personas que trabajan en relación de dependencia. Y otros 3 millones que son monotributistas, que tienen, como su nombre lo indica, de vez en cuando factura, de vez en cuando no factura, por tanto es una actividad intermitente. Yo creo que hay una mirada claramente para la salida de la crisis y para el durante, que esos 6 millones de personas son el núcleo de aparato productivo en la Argentina. Se han hecho algunas cosas, lo primero que hay que hacer es, se hicieron la asistencia al trabajo y la producción, pero no hay una mirada claramente para el sector productivo. Se nos está cayendo a pedazos en la cara, nada más que mirar lo que pasa. Bueno, yo obviamente conozco el sector de las industrias culturales, el turismo. Bueno, un sector es el más afectado. Pero no es en el mundo. Pero no es el único. En el mundo, vos fíjate, pero 10% de caída del producto en no Europa. te he interrumpido. No. A mí me parece que hay una insuficiente mirada al momento que estamos viviendo. Muy insuficiente. Nosotros tenemos que mirar cómo administramos la crisis y cómo ponemos los incentivos para la salida. Acá vos tenés que pensar que el emprendedor, que siempre el sector privado fue débil en la Argentina, hoy se puede retraer del todo. ¿De qué vamos a vivir después cuando termine esto? ¿Queremos vivir con más Estado? Por eso las señales son malas. La señal de Vicentín es pésima. La señal de hablar de nuevos impuestos es muy mala. Ahora hablamos de Vicentín, si quieren, que es un debate apasionante. Pero algunos números, porque se habla de que nos desentendimos. Nosotros, a diferencia de lo que le pasó a otros gobiernos, nos ocupamos de la oferta y de la demanda de la economía. No solamente de la demanda. Uno podía suponer llega un gobierno de corte peronista, se ocupa solamente de la demanda. No, se ocupa de la demanda y la oferta. 8.7 millones de IFE. De la mañana a la noche se armó la ingeniería para llegar a 8.7 millones de ciudadanos y de ciudadanas en la Argentina. Los 10.000 pesos. De los 10.000 pesos. ATP, 242.500 empresas con más de 2 millones de ATP. Créditos al 0% para personas, o sea, para monotributistas, 339.500 ya se otorgaron y están pensados llegar a los 500.000. 24% son comerciantes, 17 profesionales. No, te estoy explicando. Yo te estoy diciendo. Sí, ya termino. Sí, no estás poniendo un énfasis en aparato productivo. Inclusive los créditos. Porque mezclas dos cosas. Voy de menor a mayor. Bueno, y te iba a decir acá. 24, pero Hernán, me dijiste que no. No, ahora te lo explico si querés. Te estoy diciendo que el 24%, los créditos del 24% para las pymes son de 137.000. No esperas con melones. Esa es la visión neoliberal.
Cuando uno atiende también la demanda y le pone le pone plata en el bolsillo a la gente, eso son políticas contracíclicas que generan consumo. El gran problema de la Argentina de los 4 años de la gestión anterior es que le sacaron la plata del bolsillo a la gente, y eso depreció el consumo y eso provocó que en los 4 años del gobierno promercado más importante, digamos, de los últimos años de la Argentina, la inversión extranjera decayera. Entonces, ¿qué es lo que se trata acá? Yo coincido en algo que dice Hernán. Hay que pensar un nuevo contrato social alrededor de un proyecto de país. Ahora, en este contexto, donde se está incendiando la casa, donde el problema que tenés es que la gente no morfa, suponer que nosotros podemos, por ejemplo, aplicar un programa de reactivación económica del estilo que él dice es no entender lo que está sucediendo. Cuando vos planteás, por ejemplo... Todavía no dije nada, te felicito, pero no dije nada. Sí, pero igual te vengo escuchando. Me gusta que me sigas porque por supuesto, sos una persona inteligente, como no te voy a seguir. Y además le presto atención a los argumentos también de la oposición porque tiene parte de verdad. El problema acá son los tiempos políticos. Acá hay que entender que de la mañana a la noche el Estado argentino tuvo que hacer un esfuerzo fiscal enorme, casi duplicar la base monetaria. Hemos logrado incluso lo impensado, que economistas ultraliberales como Melconian salgan a decir que era la única alternativa posible. En este contexto lo que estamos haciendo es sostener a la gente y a las empresas, las dos cosas. Ahora, hay que pensar y hay que instrumentar, porque se está pensando, un programa de reactivación que genere empleo. Coincido, eso sí. Es imprescindible y se está trabajando en eso, pero no en este momento. 2 puntos hay. A ver, dos puntos. Del punto de vista político, esta división entre la oposición que gobierna, la oposición que está en los partidos, la oposición parlamentaria, no es así. Nosotros estamos bien unidos. Y no quiero chicanear con los problemas que existen en la coalición oficialista. Si yo te quiero chicanear, yo te hablo de las escuchas ilegales de Macri y nos hacemos un programa aparte. La coalición oficialista para mostrar lo unido que está. Yo quiero que la coalición oficialista esté unida, lo más unida posible. Y que la coalición de la oposición esté lo más unida posible. Eso hace un país normal, un país moderno. Pero lo que está discutiéndose acá, y hay que discutirlo con tranquilidad porque mientras todos estamos hablando, está la gente encerrada y cada vez con más miedo que no quiere escuchar, quiere brindarle un bálsamo, tranquilidad. La asimetría del esfuerzo, hay que hacer al mismo tiempo un esfuerzo público. A ver, yo te pongo un ejemplo concreto. Y yo hay cosas que rescato. A mí me parece muy bien haber hecho la asistencia al trabajo y la producción. Te digo, no alcanza. No estoy nunca ni neoliberal. Acá hay que ser práctico. Se lo hizo la señora Merkel y lo hizo el señor Macron. Pero, por supuesto, la única reflexión, ellos van al Banco Central Europeo y nosotros emitimos nuestros pesos. No importa. Es otro problema. Es otra economía, ¿no? Es otro problema. Ahora, yo lo que digo, tenemos que poner el énfasis en el rediseño y la rearquitectura de esta sociedad a la salida de la crisis. A mí me preocupa, francamente, con toda franqueza y sin chicana ni nada, que se vea que una cosa es la intervención del Estado, que se va a redefinir en el futuro, yo estoy de acuerdo que se va a redefinir el Estado, y otra cosa es pensar en el Estado como productor de bienes y servicios. Si me preguntas a mí, estoy totalmente en contra. El Estado no se puede dedicar a productor de bienes y servicios, me parece que Vicentín es un moco profundo, me parece que hay que tener muchísimo cuidado con lo de la TAM, creo que la oposición ha sido extremadamente comprensiva en ayudar al problema de la deuda. Vos fíjate que no hay una sola reflexión en contra del problema de la deuda, que ojalá se arregle bien. Es imprescindible, creo que es condición necesaria, pero no suficiente que se arregle bien. Eso coincide. Pero nadie puede decir que no ha habido en este punto una enorme madurez de la oposición. Esa parte coincido, creo que arranquemos por la coincidencia para mostrar que... yo también creo que arreglar la deuda es condición necesaria, pero no suficiente, ¿no? En segundo lugar, yo tampoco creo que el Estado se tenga que ocupar de todo. Y Alberto Fernández no piensa en un Estado que produzca bienes y servicios. ¿Y Cristina? Tampoco. Sí piensan en un modelo de Estado que intervenga para garantizar un concepto elemental del capitalismo, que es la competencia. Porque el libre mercado en la Argentina lo que termina generando son oligopolios y monopolios. Y mucho peor es cuando esos oligopolios y esos monopolios quedan en manos extranjeras. Lo que ocurre es que cuando el Estado se retira, se facilitan negocios para los grandes jugadores. Y lo que ocurrió en los últimos 4 años, y esto sí es un cambio de paradigma, es que se había alentado un modelo de especulación y de valorización financiera que generó el quiebre de la... Mirá el tema de lo comercial que vos decís que no hubo más empresas que nunca. Y ahora mirá cómo terminó. Déjame terminar. Yo tampoco así queda claro para la gente. Cerraron 24.000 pymes en los últimos 4 años. O sea, porque además se depreció el consumo, cayó el poder adquisitivo del salario. No había una política tendiente a fortalecer el empleo. Había una política tendiente a fortalecer el sistema financiero, con un montón de medidas que desregularon justamente la actividad financiera y permitieron que la Argentina sea el país más endeudado del mundo con el Fondo Monetario Internacional y con estos organismos de crédito privado. Entonces, a lo que vamos nosotros es que se necesita un pacto, porque
redistribuir el excedente económico de la Argentina pensando en construir una matriz económica productiva que le sirva a todos, que no deje gente afuera, necesita el consenso de las fuerzas políticas y sociales. Pero ¿sabés qué necesitamos? Que la oposición y el oficialismo esté liderado por políticos. El problema es cuando vienen los CEOs de las empresas privadas y desembarcan en el Estado y gobiernan con un Excel para favorecer a sus patrones anteriores. ¿Vos te referís al partido de Hernán? Por lo menos a un sector del partido de Hernán, que además creo que fue lo que provocó justamente el quiebre de la matriz productiva en la Argentina, 3 de 4 años. A ver, de ¿Y recesión. hoy considerás quién lo lidera? Yo creo que está en una disputa. Creo que Hernán, por lo que tengo entendido, forma parte de un grupo con Patricia Bullrich, está más cercano a Macri. Y después hay otro sector, que es un sector que, si bien no ha roto, que marca diferencias, que es el sector que gestiona, donde obviamente Horacio Rodríguez Larreta tiene, y otros compañeros tienen otra función, y han demostrado además mucha solidaridad con el gobierno nacional que nosotros reivindicamos. O sea, esto que estamos haciendo, miren, lo último. Si no hubiese sido por el acuerdo entre Larreta, Kicillof y Alberto, hubiese sido impensado que la Argentina, con el solo anuncio de la necesidad de la cuarentena, se hubiese guardado lo que se guardó. Porque en otros países del mundo se tuvieron que acumular los cajones de cadáveres en las morgues para que la sociedad tenga conciencia de que había que guardarse. Si el mensaje fue tan poderoso y logramos, como decía hoy el presidente, este logro colectivo de haber evitado que la curva explote, fue como consecuencia de que la política tomó la decisión de mandar un mensaje unificado. Esa foto de Kicillof, Larreta y Alberto expresa muchísimo. Nosotros creemos que hay que cuidar esa foto y obviamente también marcar las diferencias que son sanas, porque no estamos hablando... Usted quiere responder, después quiero hacer una pregunta. Efectivamente, la oposición fue extraordinariamente generosa y lo sigue siendo. Por eso no se merece estos ataques de dividir entre réprobos y elegidos. Es la tendencia permanente del peronismo de buscar una hegemonía quebrando la oposición. Y no lo estoy inventando yo, es una historia permanente, una búsqueda hegemónica, por lo tanto es ofensivo cuando desde el mismo... Macri lo primero que hizo fue tratar de dividir el peronismo. No te interrumpí ni una vez. Es verdad. Es ofensivo cuando se dice de la mesa presidencial, están acá los buenos, los que gobiernan, y están los malos. Y yo la verdad que admiro mucho a Horacio. ¿Usted está en los malos? No, es que no hay buenos y malos, no hay buenos, por favor. Acá lo que hay es una fuerza política que intenta hacer... Bueno, porque cuando Macri, lo primero que hizo Macri cuando fue presidente fue tratar de fracturarlo y llevárselo a Massa a Davos. Te pido por favor, no me interrumpas más. Con respeto. El señor Massa había de una tercera lista, así que no es lo que estás diciendo. No, trabajaron para dividir el peronismo. No, ya había ido dividido, entonces no inventemos cosas. ¿Había ido dividido o no? Eran 3 listas, no 2. Entonces no quiso dividir. Trabajaron para dividir la oposición todo el tiempo. Entonces, es más, le infiltraron agentes de inteligencia, inclusive han trabajado ustedes para dividirse ustedes mismos. ¿Puedo seguir un poquito? Por supuesto. Entonces, si trabajamos para dividirnos, para hacer menos... Lo que yo digo, acá hay una alternativa seria, que por supuesto aspira a gobernar, que apoya, que a veces, porque sabe que el desafío es muy complicado, pero somos ante todo serios. Somos ante todo serios porque cuidamos las libertades, cuidamos la república, cuidamos todo, cuidamos el aparato productivo. Tenemos un matiz muy claro que hay que defender el aparato productivo con más énfasis. Insisto, el tema Vicentín es un asco, el tema hablar de nuevos impuestos es un asco, el tema de la senadiputada, no sé qué se metió a decir, ahora, vos fíjate el mecanismo, primero te paro el país. No digo que lo haga todo el mundo, pero existe, hay que desmentirlo. Primero no te dejo laburar. Después te ayudo con la asistencia al trabajo y la producción. Pero esa que está me quedo con una parte de tu empresa. Digamos, eso se dice, hay que cortarlo de sano. A mí me parece una buena recomendación al presidente. Cortemos este disparate rápido. No puede decir el ministro de la Producción que Vicentín lo usa para intervenir en los mercados de cereales y el mercado de cambio. No, pues está mal. Mirá, no está bueno hablar de se Sí. ideologizan. La soberanía alimentaria, no. Si era una empresa con problemas, mandó una ley de expropiación y que pase por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores. Le quería preguntar, pero no la soberanía alimentaria. ¿Usted piensa que lo quieren meter preso a Macri? Porque en una semana le hicieron dos Yo denuncias. tengo el temor que después de una reunión que hubo hace 4 semanas, muy dicha por los medios de comunicación, entre el presidente de la Nación y la vicepresidenta, hay una radicalización del discurso antiopositor que convive además con la agudización de la crisis. A mí lo que me preocupa es que se lance globo de ensayo, quiero
creer que en las próximas semanas no se sigan lanzando bombas de humo para disfrazar el problema principal que tenemos los argentinos, que estamos encerrados, que estamos tratando de ayudarnos lo mejor que podemos entre todos, pero que estamos con enorme nivel de angustia y no busquemos globo de ensayo para disimular la crisis. Respetándolo, Hernán, por supuesto, pero creo que hay una cuota de cinismo muy fuerte. Si hay un proyecto político que destruyó el aparato productivo en la Argentina, fue el proyecto político que encabezaba el presidente Macri. Si hubo un proyecto político que atentó contra la idea de república en la Argentina, fue el del presidente Macri, que tenía una mesa judicial y que tenía montado un aparato de investigación para hacer espionaje y extorsionar incluso a sus propios compañeros. Vos, Hernán, en ese listado por ahora no aparecés, pero hay otros compañeros tuyos que sí aparecen. ¿Extorsionado? No lo sé, tal vez eras parte de otro grupo, digamos, del grupo de los que no se necesitaba espiar. Salame, digamos, no, al revés, porque está Patricia Bullrich, que tampoco es ninguna salame, pero no estaba en ese grupo, otro grupo sí. Y eso tiene poco de republicano. Entonces, y podríamos seguir con el intento de meter jueces por decreto, el intento de intervenir el Partido Justicialista, por ejemplo, a partir de una tramoya que habían hecho en su momento y tuvieron que volver atrás. A ver, lo que no se puede ser es cínico. La Argentina es un país de una democracia periférica en el mundo, que tiene un sistema de partidos débil, donde los dirigentes políticos en general tienen cierta pereza intelectual y a la hora de proponer ideas y de alternativas optan muchas veces por el camino fácil de la chicana y del obstruccionismo. ¿Nosotros qué es lo que queremos? Que efectivamente hay que construir un gran consenso social alrededor de un modelo de crecimiento y de desarrollo. Lo que pasa es que se necesita... Que hoy los jubilados la añorarían. Y por favor, tráiganme... Sí, 20 puntos perdieron con los jubilados. 20 puntos perdieron. Aparte no me vas a hacer a mí cargo de las toneladas de piedra. Es como que yo te haga cargo a vos, por ejemplo, de que hayan matado a Rafael Nahuel. Por ejemplo, yo no haría eso a pesar de que sos socio de Patricia Bullrich. No diría eso. Ahora, vos no me hagas cargo a mí de tirar las piedras que no las tiro. Orgulloso de nuestra política de seguridad. Sí, bueno, andá a decir a la familia de Rafael Nahuel todavía, ¿no es cierto? Que lo mataron los prefectos y no hubo justicia en ese caso. Hasta ahora, viste, mirá qué república linda. No, yo también, pero no me hagas cargo a mí de tirar piedra. En mi vida tiré una piedra contra un policía y lo repudié en su momento. Ahora, lo que estamos hablando son de modelos económicos y modelos políticos. El modelo económico y el modelo social. La seguridad. El modelo político, económico y social del macrismo no se escucha. El modelo social, económico y político del macrismo se vio en estos 4 años. Llegamos al absurdo, hablan de defender la propiedad privada. Durante los 4 años del macrismo, sin pandemia, perdieron plata Molinos, Arcor y La Serenísima. Entonces no era el gobierno de los mercado interno, destruyeron el mercado interno. A ver, Hernán. Entonces no era el gobierno de los ricos. Nosotros, obviamente... algunas empresas de ustedes... Lo que yo quiero decir es con todas las dificultades, con todo... Acá hay una Argentina que tiene voluntad de cambio. ¿Qué tiene voluntad? Y hay un statu quo. Hay un statu quo y la Argentina tiene voluntad de cambio. Que a veces se equivoca, que a veces acierta, pero que tiene una enorme voluntad de cambio. En cambio, hace 70 años que estamos estancados y cada día nos estancamos más. Entonces, hay una voluntad de cambio. Entonces, simplificar un tremendo proceso social como el que estamos viviendo. En alguna frase yo te la puedo dejar, también te podría decir, con el problema de seguridad que tenemos, el ministro de Seguridad de la provincia acusa a la ministra de Seguridad de la Nación que no se hablan hace 3 meses, digo, mirá, a la gente la afanan, la chorean, la matan, y el ministro de Seguridad de la provincia denuncia que no habla con la ministra de Seguridad de la Nación. No quiero entrar en eso. Me parece que hay un modelo con cambio, que intentó el cambio, que lo intentó de otra manera, que se puede haber equivocado y acertado, pero que cree en la iniciativa privada, cree en integrarse en el mundo. Yo coordiné el G20. Estaba orgulloso de coordinar el G20. ¿Vos coordinaste el G20? Sí, la parte operativa del G20 la coordiné. Porque los periodistas fueron investigados a partir de esa excusa del G20. Por favor, che, pero a ver, que vos querés que venga Xi Jinping, Putin y Trump, imagínate. No es una cosa lamentable. Lamentable. Está bien, tenés razón. Que no vengan más. Que no vengan. Estoy diciendo que no vengan más, pero hacer inteligencia. En este canal se denunció que una periodista de este canal estaba anotada como abortista. Sí, pero no es así. Por eso no es así. No es así. Bueno, decirle a los periodistas de este canal. El secretario general del Partido Comunista Chino coincide con el presidente de Estados Unidos, con Macron, con Merkel, que vinieron y que la verdad... ¿Qué tiene que ver si un periodista es abortista o no? No, pero eso no tiene nada que ver, son pavadas, nunca se hizo. Pavadas no, hay una causa judicial. Déjame terminar, por favor. Acá la única que tiene, con respecto a ese tema, que también, la única que tenía carpeta espiando gente era la expresidente en su casa de Calafate. No aparecieron en esa carpeta. Sin embargo, sí aparecieron las carpetas de ustedes, en el teléfono de Araque y el teléfono de la mujer, en la causa que lleva adelante Villena. Que se investigue, que se investigue. Pero lo investigaron a Santilli y a Larreta, Hernán. Que se investigue. Una vergüenza. ¿Puedo terminar? Yo estoy orgulloso entonces de un modelo abierto al mundo, un modelo productivo, un modelo que
moderno, que evidentemente tiene que tener mucho más integración, con una fuerte iniciativa del sector privado, que tenga incentivos. Reivindico que tiene que haber un rol del Estado. Nada ni neoliberalismo, ni pavada, nada. No lo pensás, Nada. Tiene que haber un rol del Estado profundo, porque si no, no vamos a salir de la decadencia. Hace 70 años que estamos en una decadencia Es el absoluta. peronismo. Ponele, a lo mejor, pues bueno, vos... Yo vengo del radicalismo, Por pero eso, me parece muy mal. ¿Vos crees que Alfonsino hubiese estado de acuerdo con esa definición? Sí, totalmente. No sabés lo que estás diciendo. Jamás. Jamás. Lo ha declarado en más de una oportunidad. te recomiendo- Al país lo destruyeron los golpes militares y los conservadores que se hicieron cargo del manejo de la economía. Eso era el discurso de un video Raúl muy Alfonsín. aleccionador del doctor Alfonsín. No, sí. Dice, Yo te recomiendo miles. Vos fuiste en contra de Alfonsín en el 85. Es imposible. Vos cuando eras militante ¿Puedo radical terminar? fuiste en contra de Es Alfonsín. imposible discutir con un populista, porque te cambia... El video del doctor Alfonsín. Recomiendo a toda la audiencia. Y hay unos Es videos imposible hablando de Carrió también muy interesantes. discutir con un populista porque cambia de argumento, pero cuando dice una cosa se van ¿Vos crees por de verdad otra. que el problema de la Argentina es el peronismo, No, Hernán? no, Por yo favor. no dije eso, yo dije el populismo. El populismo, que se encubre bajo distintas formas, sí es un problema serio de Argentina. Permitime que haya una fuerza alternativa que apueste al cambio y que quiera gobernar y seguir Es la gobernando. misma fuerza alternativa que construyó de la mano de Caballo y de Macri el deterioro del aparato productivo y de todos los valores que Hernán dice defender. Bueno, El debate es más fuerte en política, porque empezaron, viste, con permiso, pero se terminaron... No, pero diciendo- siempre Está bien, educadamente, está siempre bien. educadamente, siempre Mientras sea educadamente. apasionado, viene Exactamente, viene bien. Bueno, gracias a los dos. Antonio, Gracias. gracias, Hernán Lombardi. Gracias. Vamos a ir a una pausa. Mira, vamos a hablar del tema Yo me acerco y me toca alejar. de Latam. Está Luis Serioto, nuestro compañero, Miguel Ángel Boyano, en instantes. ¿Qué hay atrás de esto? ¿Qué implicancias tiene? Fue la noticia, salvo después de lo que empezamos el programa de transporte, la noticia del día, la noticia económica del día. Sí, Marcelo, y mientras nosotros estábamos con este apasionado debate, nuestra producción estuvo trabajando y ya tiene los detalles de cómo va a ser el La tema de los medida. trabajadores esenciales y no esenciales. Es muy importante, no te vayas, porque te vamos a dar qué tenés que hacer vos mañana para empezar a anotar. Bien, pausa y volvemos, muy breve. Bueno, y nos vamos a meter en el tema económico del día. Está el tema de la deuda. Después vamos a contar, tenemos información confidencial. Pero el tema económico del día fue el anuncio de Latam que se va del país, 1.700 puestos de trabajo. Obviamente a partir de ahí se abrió un montón de conjeturas, por qué fue, qué pasó. ¿Fue una bomba, Marcelo, eso? No, un bombazo fue, un bombazo. Mira, estamos viendo la imagen de hoy del aeroparque Jorge Newbery, todos los aviones parados. Así está hoy el aeroparque Jorge Newbery y también, bueno, Ezeiza también, igual, ¿no? Esta es una imagen del dron de Todo Noticias. Y en el medio de esto, obviamente, el anuncio de Latam. Estamos con Luis Serioto, periodista, compañero de Clarín, Miguel Ángel Boyano, economista. Luis, qué bombazo. Sí, había avisos. Si uno podía ir leyendo las novedades, había avisos. Pero así con esta magnitud, no. Había aviso, incluso Latam había anunciado internacionalmente un Latam está programa en de ajuste. concurso a nivel mundial. Pidió su concurso en Estados Unidos, tiene una deuda de $10.000 millones que la tiene que reestructurar. Se había endeudado mucho para expandirse y, bueno, con el COVID-19 se paró la operación, no pudo hacer frente a sus obligaciones a nivel global. O sea que no importa si la Argentina fue un buen mercado, que llevaba muchos pasajeros o no. Es independiente y además el volumen en ese contexto es menor. Latam transportó 74 millones de personas el año pasado, 1,5 veces la población de Argentina. Pero en la Argentina, antes de que todo esto ocurriera, ya Latam venía teniendo pérdidas multimillonarias, proporcionalmente incluso hasta diría que peores a las de aerolíneas. Claro. A partir de la devaluación, Latam quedó partido en de dos. Macri, digamos, el Sí, 2018. de en 18, adelante. a partir de abril de 2018. Ahora, Latam anuncia esto en la Argentina, en Brasil, en otros países de América Latina. ¿Sigue No. operando? Sigue operando. ¿Y por qué todos. Argentina? ¿Vos pensás que el gobierno, el contexto, la posición presuntamente intervencionista del gobierno, eso pudo haber acelerado esto? Yo creo que hay una ensalada. Por un lado, vos tenés que efectivamente Latam ya sufrió a la cámpora una década atrás y a los gremios duros y ahora vuelve
a darse la misma película que ellos ya vivieron. Todavía no con la virulencia de hace 10 años, hay que decirlo. Hay alguna medida de ninguneo por parte del gobierno, es verdad. Han pedido algunas cosas que no les fueron concedidas, tanto LATAM como las otras aerolíneas privadas. Pero la verdad es que en comparación a lo que fue hace 10 años, 8 años, cuando estaba Cristina, cuando estaba Mariano Recalde en la Cámpora, no es lo mismo hoy. Pero LATAM perdió mucha plata, llegó muy desgastada a esta situación actual. Ahora, Luis, ¿viste que el titular del gremio de los pilotos, Viró, que está identificado con Cristina, dijo no le dejen sacar un avión a LATAM de la Argentina? Sí. ¿Vos pensás que no puede pasar esto? Puede pasar, no sabés nada de lo que puede pasar. Por ejemplo, hoy pidieron el procedimiento preventivo de crisis. Yo consulté a un par de especialistas para saber cuánto podía durar esto. En teoría debería durar un mes. Acá, en este contexto altísimamente politizado, no lo sabes. Boyano, ¿y cómo lo ve? Mira, lo que está pasando acá en el mundo, esto es consecuencia de la pandemia. Delta Airlines, United Airlines, American Airlines, cayeron las ventas en un 90% y LATAM está igual. Lo que pasa es que además en Argentina tiene todas estas cosas extra, donde propuso, por ejemplo, hacer un recorte importante a los sueldos, del orden del 50%, quizá el 30%, y tengamos presente que en abril la UOM aceptó recortes del 30%, pero no le dejan a las aerolíneas hacer recortes, que tiene una situación, pero de las más graves de todas las industrias del mundo, claro, de los sectores más golpeados. Entonces, el gremio, dice usted, no le deja, porque los otros recortes fueron porque... el Ministerio de Trabajo es una mezcla, que el gremio no se pone de acuerdo, pero después desde el Estado le dice, no, usted tiene que pagar el 100% de los salarios. Acá el único que paga el 100% de los salarios es el Estado Nacional, que tiene la máquina de imprimir pesos. El resto no puede pagar. Insisto, es tan claro esto que un gremio tan combativo como la UOM dijo, sí, bajemos el 30% porque si no tiene que bajar la persiana. Ahora, en estas condiciones, lo que hay que entender es que al final lo que termina pasando es que una situación como esta la generan tanto el gobierno como los gremios, ¿y a dónde terminan estando perjudicados? Justamente los empleados que van a perder el trabajo. Y LATAM en realidad está en un concurso preventivo a nivel global, lo que se llama Capítulo 11, Chapter 11. No son las mismas condiciones en los distintos países de América Latina y probablemente en Argentina termine en alguna suerte de concurso preventivo, y esto es una negociación al estilo kirchnerista, a los golpes. Así negocian. O sea, cerrame la persiana, ¿no? Van a llegar a algún tipo de acuerdo. Ahora, ¿quién, digamos, con este anuncio LATAM, quién se ve beneficiado? Bueno, ¿La aerolínea se ve beneficiado? Sí, yo creo que el Estado tiene una voracidad de participar en el sector privado que me parece simplemente ridícula. Mira, desde el 2008 para acá, Aerolíneas Argentinas perdió 5.800 millones de dólares. Con esa plata te compras 3 veces Air France KLM. Así que el Estado tiene unos sueños delirantes de poder conducir el sector privado y pierde plata. Y además, vale aclarar que el sector aeronáutico es de los sectores más difíciles de gestionar del mundo para los privados. Se fundió Panam, se fundió Eastern, Varig, Pluna y tantas otras. Ahora es probable que American Airlines vuelva a entrar en concurso preventivo y estuvo en el 2011. Es decir, es un negocio que se ha vuelto muy difícil de gestionar y tenemos un Estado que es incapaz de gestionar nada y se quiere poner a gestionar este negocio. Digamos, no se puede el Estado quedar con todo el negocio de LATAM. Pero ni aunque lo tuviera, lo que te quiero decir, es un negocio, muy difícil de gestionar. Probablemente van a tratar de hacer algo de eso. No sé para qué. Para que pierda más plata de lo que pierde Aerolíneas Argentinas. Yo te lo digo en números. O sea, LATAM tiene... Aerolíneas tiene 80 aviones. LATAM tiene 13. Aerolíneas tiene 12.000 empleados. LATAM tiene 1.700 más 500 de la operación internacional, que también ahí habrá que ver cómo sigue eso. Por ahora no están incluidos en el procedimiento. O sea, lo que estás haciendo si vos estatizás a LATAM es tener una aerolíneas todavía más grande, claro, que este año, sin las suspensiones, sin el COVID, ya su titular había dicho que necesitaba 900 millones de dólares para terminar en equilibrio. O sea, la ampliás y perdería más. Claro, para una empresa que
con gestión privada viene de perder Tenemos una millonada. 40% de pobres, pero nos queremos dar el lujo de tener una línea de bandera, vaya uno a saber por qué, que es una máquina de perder plata. Ahora, ¿y por qué en la Argentina anunció este retiro y no en Brasil, no en el resto de América Latina? Bueno, a mí me parece que no queda claro si es simplemente una parte de una negociación durísima que tiene que enfrentar acá. Es el retiro, pero hay que ver cómo termina. En definitiva, puede ser parte de un proceso de negociación, de ver en qué termina. No me parece que sea otra cosa. Y en Brasil, además, la TAM es dueño. En Chile también. En Chile también, pero en Brasil es dueño. No te olvides que es la NITAM. Claro. O sea, no es un dato menor ese. Acá es filial. Claro. Bueno, le agradecemos a los dos que hayan estado esta noche Gracias, con nosotros. clarísimo. Bueno, gracias. Gracias, Luis, gracias. Hacemos una brevísima pausa. Dale. Y tenemos todo como las últimas medidas, te la pasamos en limpio. Si sos trabajador esencial o si estás autorizado a ir a tu trabajo. ¿Qué vas a tener que hacer a partir de mañana con tu permiso para circular? Y después tenemos una información importante del tema deuda, que fue otra información, pero bueno, con tanto bombazo por todos lados, pero es importante y te lo vamos a anticipar acá en A Dos Voces. Bueno, información de último momento. En este momento está reunido Alberto Fernández con Martín Guzmán. Están viendo pago de aguinaldos, medio aguinaldos, que se va a autorizar pagarlo en varias cuotas. Restricciones para financiamiento para grandes empresas para pagar salario. Y el tema de la deuda. El tema de la deuda, te digo que se ha empantanado, ¿no? Hay varias informaciones, se ha empantanado. El gobierno argentino ha hecho una propuesta mayor a la esperada, 50%, de cada $100 reconocería 50, perdón. Hay algunos fondos que han adherido o están cerca y el fondo más importante, que es BlackRock, y que es el fondo como agente de los Estados Unidos, ha dicho que no y que quiere cobrar más. Y esto ha empantanado las cosas, no va a continuar negociando en el marco de confidencialidad. El miércoles pasado estamos bárbaros. Todo el mundo decía, mira, nosotros adelantamos en Todo Noticias el lunes que la cosa se había complicado. Lo que sí que nadie saca hasta ahora nadie sacaba los pies del plato. Hoy lo que te podría decir que un poco se han sacado los pies del plato, que Argentina sostiene esta propuesta de la deuda. Y BlackRock, que es el fondo más importante, políticamente más importante, es agente financiero del gobierno de Estados Unidos, dice que no. Y está ahí. La diferencia son más o menos, son 6, 7 puntos. Esto implica alrededor de unos 7.000 millones, 8.000 millones de dólares de diferencia. Ya en este país no te da el sombrero. O sea, a ver... ¿Es guita o no es guita? En 66.000 millones no es tanto, pero bueno, es un montón de plata. La situación es esta. Mañana el gobierno va a dar a conocer los detalles de la negociación, lo que propuso uno u otro, porque ya no hay digamos, una cláusula que lo prohíbe. Y se puede entrar en un ruido bastante fuerte y alargar por lo menos un poco. Todo el mundo dice, mira, queremos arreglar, pero hoy las cosas están empantanadas. A ver, nos vamos con esta información. Por supuesto vamos a tener la despedida del programa. ¿Sos trabajador esencial o no sos trabajador esencial? Esto es lo que dispuso el gobierno. A partir de las 0 hora del viernes se dan de baja todos los permisos de los trabajadores no esenciales, que tienen que ser renovados por la aplicación Cuidar. O sea que si vos sos trabajador esencial, tenés permiso, nosotros, los médicos, tranquilo, no tenés que hacer nada. Se caen los que no son esenciales y esos trabajadores, los no esenciales, no pueden usar a partir de las 0 hora del viernes ningún transporte público. Bien. El dato y así comenzamos a dos voces, así terminamos la noticia del día, obviamente. No tenemos que hacer un trámite más, así que... Con amplia repercusión. Nos vamos, Edgar, nos encontramos el miércoles. El miércoles. Como siempre, nuestro compromiso con vos. Siamo fuori della Coppa.